Buenas tardes, aquí estamos de nuevo respondiendo la pregunta ¿por qué bajan los precios de las materias primas? ¿Vale? Hace tiempo que no he grabado, sigo en la playa, es un poquito más difícil buscar los huecos donde puedo grabar, pero voy a intentar cambiar diferentes cosas y tener más grabaciones porque mola y hay muchas cosas que contar, y más en este entorno tan volátil y tan cambiante de repente. ¿Vale? Entonces, es difícil, ¿no? Recordar, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Queréis estar al día de todas las novedades. Desde septiembre va a haber bastante más cosas y más vídeos. Trataremos más temas. Por supuesto, todo relacionado con el mercado agrícola, el mercado de materias primas y el mercado de volatilidad y el mercado de opciones. Ya sabéis, estamos entrando en una era bastante difícil donde tienes que saber em, de otros tipos de mercados porque parece que el beta, es decir, estar largo de renta variable y esperar que suba, va a hacer una estrategia que en los próximos años tiende a tener problemas. ¿Y por qué tiende a tener problemas? Porque mm, realmente sabemos que los mercados en sí son relativamente difíciles, y además que son relativamente difíciles, tienen sus épocas, ¿no? Tienen sus épocas de bajadas y sus épocas de subidas, ¿no? Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que es más relativo al mercado de materias primas. Quería traer un gráfico que tenía por aquí. A ver cómo fácil. Y hacer lo tenía preparado, pero no lo estamos hablando hoy. ¿Vale? Y eso, aquí está un gráfico. Aquí vemos una cosa muy interesante, ¿vale? Es realmente esta subida de un 10% en un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Y eso es digamos, es la subida de la inflación, ¿no? Vemos que en el 70-74 es comparable esa inflación con el periodo actual, pero tampoco es comparable. ¿Por qué? Porque esta que tenemos aquí, de estos últimos años, es más rápida, ¿vale? Y más fuerte. Por supuesto, aquí la Fed no está imprimiendo tanto dinero, o en relativo no está imprimiendo tanto dinero como ha imprimido en los últimos años, que conocemos todos, pero la historia lo conocemos todos. Vamos a ver el tema que os estaba diciendo, ¿no? Y es ese tema de las materias primas. Recordar que tenemos unos grupos, tenemos el Telegram de las, digamos, de nuestro grupo. Luego tenemos el Telegram privado para todo el mundo que está en nuestro grupo de opciones, ¿vale? Pero ahí nos puedes encontrar qué es lo que todo el mundo te dice de las materias primas, qué es lo que todo el mundo te está contando y te está diciendo, y que las materias primas así, que las materias primas así, que merece la pena ponerse largo. Vemos que hemos visto este gráfico de la inflación. Esa subida de repente no se puede mantener, y todo el mundo te habla del siguiente el boom de las materias primas y tal. Yo creo que hemos visto una gran parte de ese boom, hemos visto una subida del IPC muy rápida, y vemos que ya se está demostrando, y eso lo vamos a repasar ahora, que algunas de las materias primas ya se han dado la vuelta. Todo el mundo habla de dos factores de la recesión, ¿vale? Que quería el consumo, que los precios, que ya no se compra tanto, que los pedidos industriales, que los costes energéticos. Yo lo único que sé es que tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, mm, hay falta de personal y la gente contrataría. Entonces, aún no podemos hablar. Vamos a entrar en recesión porque las inversiones de las curvas es lo que nos indican, que otros factores macroeconómicos que nos están diciendo es lo que nos indican. No sabemos cómo va a ser. Lo único que se está hablando, pero además de la recesión, además de la guerra, que eso es el otro factor que todo el mundo nos dice, ¿vale? Que los precios de las materias primas han subido y están subiendo por la guerra. Eso te venden la tele, ¿vale? A apagar la tele. No, que no se engañen, ¿vale?
ahora os voy a decir un par de cosas y un par de materias primas que están por debajo del precio de cuando empezó la guerra y era la materia prima más importante, que era el trigo. Pues que no te engañen. ¿Qué es lo que ha hecho que cambie un poquito el perfil? Por supuesto, hay muchísimos factores que están cambiando el mercado de materias primas, pero qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha cambiado el mercado de materias primas? Pues en muchas de las, en muchos de las materias primas hay un llamado riesgo, ¿vale? Que es el riesgo, un riesgo de sembrar y un riesgo de verano. También se llama weather risk. ¿Por qué? Porque sabemos que el maíz, la soja y otros cereales, como pueden ser los girasoles y tal, que se utilizan para aceites, ¿vale? Ah, se están sembrando al principio de año y entramos en el periodo que es el periodo de verano. Y eso lo vamos a ver luego con gráficos estacionales. Luego, no, en otro vídeo con gráficos estacionales, lo vamos a ver que se ve claramente que antes de verano el precio tiende a subir mucho porque hay un riesgo de verano. ¿Qué pasa con el trigo? El trigo no tiene ese riesgo de verano. ¿Por qué? Porque el trigo en junio o julio, como bien lo sabéis todos, se está recogiendo. Entonces, este riesgo de weather risk, esas semanas de julio, estas semanas de junio y luego al final de agosto tendremos otro pico muy importante, ¿vale? Ese en el trigo no se está materializando. ¿Por qué? Porque el trigo ya se sembró el año pasado, ha pasado su época de dormencia, está creciendo, ¿vale? Y con toda la guerra, ¿vale? Empezó el riesgo del trigo, ¿no? Es decir, tendremos trigo, si exportarán trigo, si no exportarán trigo, si tendremos, si los rusos los dejan, si los rusos no lo dejan. Hay vídeos por ahí donde estamos claramente hablando de que no sabemos lo que va a pasar en el mercado de materias primas, lo único que sabemos que los materiales de Rusia van a salir. Y entonces, claro, el trigo no lo afectó lo que es el weather risk. Y mirad lo que ha pasado. Principios de años de la zona de 740, 750 subió a esta zona de 1300. Eso es el trigo de julio, ¿vale? O sea, cosecha nueva. Eso es la cosecha nueva del trigo. Subió hasta 1300 para luego venirse abajo. Y ha cerrado ahora, o ha cerrado, está en los últimos días de cotización porque ya estamos bajo entrega, ¿vale? Está a los precios antes de la guerra. ¿Qué hemos dicho nosotros en los vídeos anteriores? Cuidado, no sabemos si se va a ir a 2000 el trigo o va a retroceder el trigo. Lo único que sabemos es que la materia prima hoy en día es dinero. Y los rusos, tanto los rusos como los ucranianos, no se permitirán que ese material no salga de sus, digamos, de sus territorios. Pues, ¿qué sabemos o qué vemos aquí con el trigo? Pues que vemos que desde esa zona de máximos ha retrocedido muchísimo y además vemos en los precios de trigo, no os quiero liar ahora, pero igual la estructura temporal del trigo se está normalizando, es decir, ya es negativa. Entonces todos los fondos que han invertido en ese trigo ya no están ganando dinero. Y además, con el paso del tiempo, hay un vídeo por ahí donde lo explico claramente, con el paso del tiempo y que no inviertas en, en, en fondos que invierte a través de futuros en mercado de materias primas porque van a perder dinero a la larga, ¿vale? Se van a encontrar con un problema. Entonces, claro, con el trigo vemos que el de julio ya está off, ¿vale? Por aquí tenemos el de septiembre, que se parece muchísimo al del julio, y vemos que ha bajado muchísimo. Desde los máximos de 1300 estamos en la zona de los 820, 850. Con el trigo tendremos problemas y tendremos riesgo en el trigo ¿cuándo? Después del verano. ¿Por qué? Porque uno de los mayores productores de trigo está en guerra. Es decir, los dos, perdona. Pues Rusia no, pero Ucrania vamos a ver las posibilidades que tienen para sembrar trigo. Entonces, eso sí que va a añadir un poquito de riesgo al mercado y va a hacer que el precio se mantenga en la zona donde estamos ahora. Pero ¿qué sabemos del trigo? Hay trigo, el trigo está saliendo al mercado. Las noticias son muy cambiantes, pero parece que vamos a tener un bastante buen año en el trigo. También hemos visto la USDA que es decir, ha sacado unos datos bastante positivos en cuanto a la producción del trigo, ¿vale? Entonces podemos decir que tenemos trigo, es decir, mm, no podemos o no tenemos que
no tenemos que tener miedo, ¿vale? De, de la falta de este material. Aquí vemos los datos, ¿vale? En Estados Unidos, el Wheat Plantings 2002, esto viene de antes, ¿no? Y vemos que el trigo de invierno, ¿vale? Y el trigo de invierno, que es el más importante de todos, esperaban 34.300 casos, un pelín por debajo, pero no está mal respecto a otros años, ¿vale? Se ha reducido un poquito lo que esperaban, pero está, por ejemplo, por encima del año pasado. Es decir, tenemos trigo, vendemos por lo menos, tenemos trigo. Pero bueno, lo mismo pasa con aquí tenemos unos datos de stocks de granos, ¿vale? Vemos que el maíz ha salido bastante en línea, la soja ha salido un poquito más, ¿vale? Y luego falta el tercer gráfico, que eso es el más importante, el tercer dato. Vemos aquí los datos de siembra y vemos que se ha sembrado bastante, o Arcade Report, ¿vale? Estaban esperando 89,86 y ha sido 89,92. En la soja ha sido el cambio. Todo el mundo esperaba que la soja suba y el maíz baje, ¿vale? Porque se supone que estaban así preparadas las tierras, pero ha subido más, digamos, el maíz. Es decir, el maíz ha salido en línea, poquito por arriba, pero la soja sí que se ha reducido un poquito el informe más importante, que es el Acreage Report, que sale ahora a finales de junio, a principios de julio, ¿vale? Creo que es el día 30, es decir, está exactamente en esa barrera. Entonces, ¿qué vemos? Que la gente nos está hablando de que la recesión, de que la guerra, de que no sé qué. No, es que las materias primas han bajado. ¿Por qué? Por el riesgo, porque se han sacado de los países donde estaban y por la liquidación de riesgo de verano. Esto se puede observar claramente en el siguiente gráfico que os voy a mostrar, ¿vale? Donde podemos ver un poquito el posicionamiento de los especuladores. Aquí lo vemos claramente. Esto es un gráfico donde eh, nos salen las posiciones de los especuladores, ¿vale? Y vemos que este es el maíz, ¿vale? Con Cotriport, largos, cortos y los spreads, precio. Y mirar desde esta época donde todo Cristo iba largo, ha empezado poquito a poquito a salirse. Y aquí, ¿vale? Donde es el mayor, el weather risk, todos los modelos indicaban que junio va a ser normal, pero se espera un julio caluroso y seco. O muy caluroso y muy seco. Pues esto lo han contradiciendo y ya estamos a 14 de julio, es caluroso y seco, pero no como se esperaba. Pues, ¿qué han hecho todos estos fondos especulativos, comerciales? Los comerciales los tenemos en otra zona ahora, pero ¿qué han hecho estos fondos? Se han salido del mercado. ¿Y qué ha pasado con el mercado? Como podemos ver, el mercado está desequilibrado. Desequilibrado para mí significa que el ratio entre los cortos y los largos está muy a favor de los largos. Entonces, una salida masiva de los largos especuladores del mercado, si no está compensada por los productores, ¿vale? Los productores también querían vender futuros, entonces se ha juntado dos factores, que es cubro mi cosecha es decir, recojo los beneficios de mi cosecha vendiendo un futuro y además se ha juntado el que, el que los especuladores han salido del mercado. Y eso es lo que ha hecho bajar el precio de las baterías. Y más el precio del trigo, del trigo y el precio, y a ver que el maíz, ahora eso ha sido el maíz, y vemos un poquito el trigo, software, y vemos el trigo ya está más equilibrado, ¿vale? En febrero se ha roto un poquito este equilibrio y hemos visto que los compradores han estado por encima y ahora este es un mercado equilibrado, ¿lo veis? Los compradores están equilibrados con los vendedores. En el maíz recordáis que estaba totalmente al revés. Y si nos vamos a la soja, vemos que en la soja se parecía bastante al mercado de maíz. En la soja ha pasado lo mismo. Un incremento muy fuerte por las expectativas que puede pasar. Y luego se ha ido abajo. Se han salido muchísimos, miles de contratos de largos se han salido del mercado. ¿Por qué?
por la disponibilidad de la materia prima y por la reducción del riesgo de la cosecha. Entonces, que no le echen la culpa a Putin que sube la materia prima porque está bajando, que no le echen la culpa a los especuladores, que no le echen la culpa a nadie. Tener en cuenta que este mercado de materias primas es relativamente, ah, digamos, dependiendo de cada año. Luego tiene sus tendencias más a más largo plazo, pero depende de cada año. Y vemos que estos grandes especuladores y esos grandes imbalances del mercado al final se han reducido. Por desgracia, los precios no volverán a lo que eran anteriormente y más viendo que el mercado ha aguantado bastante y le ha gustado los precios altos, los agricultores no se pondrán a venderlo, ¿no? Entonces, vamos a repasar un rápido y ahora con todo rollo, he hablado un poquito de todo el mercado, pero aquí importante, porque por la soja sí que se ha venido abajo, está manteniéndose un pelín. Principios de años la soja cotizaba alrededor de 1300, 1350. Volvemos con la soja de la cosecha nueva. ¿Vale? X noviembre es la soja de cosecha nueva y vemos que estamos aguantando estos precios de inicios de año de 1300. En principio, tenemos que ver cómo va a evolucionar junio-julio. Parece que hay riesgo, pero no es tanto riesgo. Y entonces yo creo que mantendremos estos precios de 1300 o podemos venirnos un poquito más abajo a 1240, pero no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque otra vez estamos empezando de que Latinoamérica, a pesar de tener un año bastante bueno de producción, como que ya están diciendo que otra vez podemos tener riesgos de sequía en Latinoamérica. ¿Qué está pasando con el maíz? El maíz de cosecha vieja, vamos a hablar siempre de cosechas nuevas. Esto es un septiembre, pongo un definitivo de la cosecha nueva, que es un diciembre, ¿vale? Vemos que el maíz pasó algo similar, ha retrocedido a los precios, los principios del año, que están aquí en la zona de 550, 600. Para mí el maíz era el gran ganador de la apuesta de los granos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se estimaba que se ha sembrado bastante menos y que la sequía lo va a afectar más y además em, digamos, es una materia prima que necesita mucho más nitratos que otras. Entonces, por eso pensábamos que van a tirar hacia la soja. Ya veremos los números finales que nos van a decir, pero en principio vemos que todas, es decir, el maíz también de 766 ya está en 500, en 600, digamos, ha retrocedido bastante, dejando claro de que está saliendo y va a haber por ahora maíz en el mercado internacional. Es decir, tanto riesgo internacional como la producción internacional ya se puede estimar bastante mejor. Y luego, muy importante, el aceite de palma, ¿no? Eso también ha echado un poquito el mercado para atrás y vemos claramente que el aceite de soja, que es un producto sustitutivo o un producto que las podemos llamar de aceites que están dentro del mismo complejo, también se vino abajo y casi toda la subida que ha tenido en la preguerra. ¿Por qué? Por la disponibilidad, por ejemplo, de India de poder exportar. Así de rápido varían los precios en el mercado de materias primas. No nos gustan, a mí, yo no soy un operador direccional de materias primas, opero más relative value, que se llama, es decir, valor relativo entre diferentes puntos de las materias primas o entre diferentes materias primas y estos desequilibrios tan bestias de que aquí claramente podemos decir que aquí hemos visto, creo que se con esto. Aquí también hemos visto, aquí tenemos una subida de un 70%, ¿vale? Un 71% en 139 días. Esto de aquí, ¿vale? Y ya hemos veído a la mitad en cuestión de un mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque se han salido los largos, que no hay tanto riesgo, porque hay producción y porque está saliendo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿qué ha pasado? Disponibilidad de material y mejoras de las condiciones climatológicas. Otro factor, otra materia importante, porque creo que la que tenía el calor lo he dicho, pues estoy revisando mi lista, ¿vale? Um, se están saliendo los granos, lo hemos revisado. Luego tenemos nuestro amigo el eurodólar. El eurodólar parece que se ha suicidado, ¿no? En el año 2021 vemos que hubo una caída de un 13%, ¿vale? Porque aquí cotizaba a 114 y estamos cotizando 100. Un 14% se ha fortalecido el dólar hacia el euro.
Hoy alguien en Twitter decía de que es que cuando se darán cuenta de que el dólar es todo humo, entonces ya volverá al euro. Yo he dicho que estoy totalmente de acuerdo contigo que el dólar es un humo, pero entonces el euro es un humo mucho más, digamos, más simple, entonces más transparente, entonces es peor humo. Entonces la gente sigue prefiriendo invertir en dólares y además las emisiones nuevas que van a hacer el Estado y todos los tipos de interés están atrayendo muchísimo dinero hacia Estados Unidos y eso está haciendo que la gente esté comprando dólares. Otra materia prima que nos importa mucho en el negocio internacional es el VTI, ¿no? El Brent. A ver si lo encuentro. No lo ponemos ahí. Tesla, los bonos ya no digo nada. Estos también están en plan ganchodos mentales. Ya se están estimando claramente una subida sobre gas natural. Esto también es otro de nuestros amigos. Pero hoy no quiero hablar de gas natural porque esto ya le daremos. ¿Es un CL? ¿Quieres tú? Pues un CL, ¿vale? Aquí tenemos claramente la mega subida del crudo de las últimas semanas y vemos que em, contra amenazas y teniendo en cuenta toda la no disponibilidad del crudo, vemos que claramente se está yendo por debajo de los $100. Esto tiene mucho que ver con la posible ralentización de la economía y por la demanda de energía. ¿Vale? O- y porque parece que van a solucionar de alguna forma la dependencia de Rusia. Dependeremos de otros países, pero no de Rusia. Depender yo creo que siempre ha sido malo, pero es lo que hay en el mercado energético. Pero vemos que le están castigando bastante al crudo. ¿Por qué lo están castigando? Recesión, todos dicen, y luego pues la llamada, la subida de producción o la subida del abastecimiento como puedan. No se puede tan rápido, pero sí que pueden, digamos, sacar reservas y meter crudo en el mercado. Todos estos factores son buenos o son relativamente buenos. ¿Por qué? Porque lo que os he enseñado al principio, ese pico, este pico de, digamos, de subida inflacionaria es muy rápido. Pues posiblemente podemos estar ante una ralentización en el crecimiento de los precios que sería bueno para todo el mundo. Creo que he dicho todo lo que quería. He contestado a la pregunta no de mainstream, que es la de por qué sube, pues por qué no, por qué bajan los precios de las materias primas. Por supuesto, si tenéis preguntas o queréis contestar algo o dejarnos un mensaje, podéis hacer en YouTube o en nuestros canales, en Telegram, en donde vosotros queráis. Y por supuesto, si tenéis ganas de aprender sobre estos mercados, os recomiendo nuestra academia que está ahí disponible y con vuestros retweets y likes y comentarios me animáis para que haga más vídeos de este tipo porque me gusta, pero a veces con el calorcito y con todo esto es difícil ponerse y arrancarlo, pero aquí estaremos y lo haremos poquito a poco. Gracias. Hasta luego, que paséis un buen día.